Dios mío, lloraré y yo. Oh Dios, me hablas al oído, al alba me presentaré, ante ti esperaré, pues no eres Dios que se ha placido del mal impío. El malo no habrá habitado, contigo tampoco estará. Insensatos ante tu faz, hasta lo sumo has odiado. ¿Quién mal obrado? Destruirás tú por completo al que mentira hablará. El Señor abominará a todo hombre que es sangriento y fraudulento. Mas en tu gran misericordia yo en tu casa entraré, y entonces adoraré hacia tu templo sacrosanto con temor santo. Señor, guíame en tu justicia por causa de aquellos que son mis enemigos sin razón. Endereza ante el alma mía tu santa vía, pues rectitud no hay en su boca, maldad hay dentro de su ser. Sepulcro su garganta es, aunque ellos den con su lengua muchas lisonjas. Castiga a los que sean caídos, de sus consejos, oh gran Dios, y por su mucha rebelión, échalos porque obstinados se han rebelado. Y los que en ti son esperando, se alegrarán y por jamás. Jubilarán, los guardarás, y se estarán en ti alegrando, tu nombre amando. Porque, oh Jehová, Dios de clemencia, al justo tú bendecirás. Cual escudo los cercarás, de tu buena providencia, benevolencia. Gracias le damos a nuestro Dios por entonar lo maravilloso que son los salmos. Es hermoso que lo meditemos cada día del Señor. También los días martes meditemos también en los salmos a través de los devocionales y también a través del cántico de los himnos. Es de gran ayuda espiritual, junto también con la lectura. Génesis 3:15, analizaremos hoy el segundo párrafo del capítulo 7 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Dice así Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el cantillo. Amén. Amado Padre, vamos delante de ti, oh Dios, con humillación,
con súplica y ruego, para que por medio de aquella promesa que nos has hecho, Señor, de que tu palabra estaría, Señor, con nosotros siempre, de que tu verdad abundante, Señor, estaría para alimentar nuestras almas, porque el hombre no viviría solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, Señor. Anhelamos, oh Padre, que nos seas dando sabiduría. Dice la Escritura que el que tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. Y la pedimos delante de ti, oh Padre. Rogamos que tu Espíritu Santo mantenga nuestros oídos atentos, colocando en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, te rogamos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, amados. Usted sabe, estamos viendo el capítulo 7 de la Confesión Bautista de Fe. Hoy estudiaremos el párrafo 2. Anteriormente, en el párrafo 1 de la Confesión, hemos analizado la gran distancia que existe entre Dios y el hombre. Amén. Y esa distancia se acrecenta a causa del pecado y nos hace incapaces de, por nuestra obediencia, ser salvos. Creo que cada uno de nosotros lo entiende a cabalidad. Nuestra obediencia está imposibilitada de lograr la salvación, de lograr la vida eterna. Pero a Dios le ha placido a través de un pacto, a través del pacto, traer aquella salvación a los hombres. Hoy he traído también la importancia de entender la definición de pacto. Me gustó mucho en este libro de Sam Waldron, obviamente que hace él de acuerdo a la exposición de la confesión, y lo recomendaría que lo pueda adquirir para profundizar más acerca de nuestra confesión de fe. Él puede decir que un pacto es una promesa jurada. Un pacto es una promesa jurada, es decir, certificada con juramento. Es una promesa asegurada. Es decir, que si Dios hace un pacto con nosotros, ¿qué está haciendo? Un juramento. Y ese juramento nos asegura de que lo que Él promete es para nosotros. ¿Ves lo hermoso del pacto? Creo que esta definición es aceptadísima. Más que un compromiso, más que algo que se hace bilateral, no, es unilateral. A Dios le ha placido por su misericordia, le ha placido por su voluntad soberana, a través de este juramento, a través de este pacto, certificar y asegurar la promesa de la salvación. En ese contexto entra lo que hoy estudiaremos en el párrafo 2. El párrafo 2 de la confesión dice así: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Iremos desglosando este párrafo y entendemos que la primera declaración de este párrafo es que el hombre ha acarreado la maldición de la ley por su caída. Si recordamos cuando estudiamos el párrafo número 3 de la confesión, que tiene que ver con la caída del hombre, el párrafo 5, párrafo 5 o 6 por ahí, que habla de la caída del hombre, ahí nosotros nos dimos cuenta que el hombre acarrió para sí mismo, ¿qué cosa? Maldición. Eso lo vimos en Génesis capítulo 3, que hubo una maldición sobre la tierra, y también acarrió sobre él un juicio. ¿Cuál era la ley para Adán? La que Dios había escrito en su corazón, porque él había sido hecho a su imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto,
le dio la capacidad de cumplir, pero también le dio la voluntad permisiva. Dios en su voluntad permisiva le permitió quebrantar ese pacto, el cual está en Génesis 2:17. ¿Y qué dice Génesis 2:17? El día que tú comas de este árbol, ciertamente vas a morir. Él, al quebrantar ese pacto, que es conocido como el pacto de obras, trajo sobre sí maldición. Trajo así sobre sí la incapacidad de volverse a Cristo. Para precisar, anteriormente en el capítulo 6 de la confesión, se había explicado que la caída y su transgresión deliberada de la ley, la cual ocasionó que toda la humanidad fuera afectada por el pecado, ya que la cabeza federal, ¿quién era? La cabeza del pacto, ¿quién era? Cristo. Adán. La cabeza del pacto, del primer pacto fue Adán. Porque si Adán peca, el pecado se nos traspasa a todos. Pero si Cristo cumple ese pacto, por fe recibimos aquella salvación. Entonces, entendiendo que el hombre fue afectado y fue corrompido, así en su facultad, en sus partes del alma y del cuerpo, el pecado no solo afectó nuestros cuerpos, afectó también nuestra alma y afectó nuestras capacidades, nuestra facultad de dirigirnos. Me gusta mucho un tratado de Martín Lutero sobre la esclavitud de la voluntad, donde lo expone de manera muy precisa cuáles esclavos somos del pecado cuando estamos sin Cristo. Al estar sin Cristo Jesús, somos esclavos del pecado. Nuestro libre albedrío no sirve para nada. Nuestra capacidad de elegir es una capacidad pecaminosa, que solo el Espíritu Santo, haciéndonos nueva criatura, puede restaurar. La confesión ha aclarado que esto fue parte de la voluntad permisiva de Dios, que resultaría en su gloria. Muchas veces hemos citado Romanos capítulo 9, versículo 22, que dice el apóstol Pablo, parafraseando ese texto, dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, soportó con paciencia los vasos preparados para la destrucción? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su gracia, las abundantes riquezas de su gracia, las mostró para con los vasos de misericordia? ¿Todo para qué? Para que Dios sea glorificado, para que sea glorificado en su juicio y también sea glorificado en su gracia, para que Dios sea reconocido en el valor, como el valor más importante, tanto en la justicia como en el amor. No olvide que Dios, cuando actúa con todos sus atributos, porque Él es sus atributos. No es que Dios solamente actúe con amor, dejando atrás su justicia, ¿cierto? Eso sería imposible pensarlo de esa manera. Vemos en la cruz tanto el amor como la justicia. Vemos cómo puede haber esa comunión ahí en la cruz. Cristo padeciendo con nosotros, pero a la vez recibiendo todo el castigo que usted y yo merecíamos. Es importante recordar que el ser humano está totalmente incapacitado para ser salvo por sus propias obras. Porque Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien lo recuerda? Efesios 2, 1. Muertos. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un muerto no tiene la capacidad de venir a Cristo. Un muerto no tiene la capacidad de ser salvo por sus propias obras. Por eso la confesión parte hablando, ¿cierto?, de este pacto, parte hablando de la distancia que existe entre el ser humano y Dios. Pero esa distancia es reducida a través de un pacto, a través del pacto. ¿Qué es Cristo? Un nuevo pacto nos trae ¿quién? A Cristo. Nuestra paz para con Dios. También vemos que esa muerte espiritual, y por eso leemos Génesis 3:15, es lo que la confesión anteriormente, ¿cierto?, podía recalcar. Y dice: además, habiéndose el hombre acarreado maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. ¿Dónde comienza la mención de ese pacto de gracia? La promesa
Génesis 3.15. Por eso decimos Génesis 3.15, ¿qué es lo que es? La promesa. El protoevangelio, la primera mención del evangelio. Es la promesa. ¿Por qué para nosotros como bautistas particulares o bautistas reformados es tan importante Génesis 3.15? Porque ahí está la promesa del evangelio. Porque decimos que las personas siempre han sido salvas por el evangelio. Siempre han sido salvas por el evangelio. Sea en creer en el que había de venir o creer en el que vino. Porque esa es la importancia y la relevancia que tiene Cristo. Su salvación alcanza tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Y el alcance de la gracia de Dios y de este pacto de gracia es tan grande que Cristo, sufriendo hace 2000 años atrás, puede cubrir todo lo que hay dentro. Todo lo que ellos creyeron. De eso hemos hablado. ¿Cuál era esa simiente que vendría a la mujer? Esa simiente es Cristo, ¿cierto? En Génesis 3.15, ¿quién nacería de una mujer virgen? Jesucristo. ¿Quién pisaría la cabeza de la serpiente? Cristo. ¿Quién lo vencería? Jesucristo. Por eso vemos de manera tan hermosa en Génesis 3.15, vemos la importancia que tiene la promesa de Dios. Y esto se conecta con lo que dijimos anteriormente. ¿Qué es lo que es un pacto? Es también, ¿cierto? El pacto es una promesa. Lo hemos dicho, es una promesa asegurada. Es una promesa que Dios ha asegurado, ha jurado. Es un juramento de Dios. Entonces, por eso, ese juramento, ¿qué fue? Génesis 3.15. El juramento fue: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia suya. Esta te herirá en la cabeza y tú te herirás en el cuerpo. Aquí le está hablando, obviamente, sobre la serpiente. Va a haber una enemistad entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Va a haber una enemistad. Siempre va a haber una diferencia. Y esa diferencia es que aquellos que son salvos por Cristo siempre van a tener una oposición. Siempre va a ser esa oposición. Porque la oposición, ¿cierto? Según lo que vemos en Apocalipsis capítulo 12, ¿contra quién se revela el dragón? ¿O a quién persigue el dragón? A la mujer. A la mujer. Siempre el pueblo de Dios ha sido representado como una mujer, como una esposa, la cual es perseguida por este dragón, que va a dar a luz. ¿A quién? Cristo, que dio a luz a Cristo. No solamente está hablando de una nación llamada Israel, sino que está hablando del pueblo de Dios. De esa simiente, de los hijos de Dios, donde vino Cristo. Anteriormente hemos explicado esto tan importante. Presta atención. Pacto de gracia es igual al nuevo pacto, ¿no? ¿El pacto de gracia es lo mismo que el nuevo pacto? Sí. Eso es lo primero que debemos entender. El pacto de gracia es el nuevo pacto. ¿Y el Nuevo Testamento? Es lo mismo. Nuevo Testamento, nuevo pacto. ¿El pacto de gracia es igual a los demás pactos bíblicos? No, ¿cierto? El pacto de gracia es el pacto noético. ¿El pacto de gracia es el pacto mosaico? ¿El pacto de gracia es el pacto Abraham? No, ¿cierto? Esos pactos, ¿qué es lo que hacen? Apuntan al mejor pacto y revelan progresivamente el pacto de gracia. No son el pacto de gracia. No son diferentes administraciones, como podrían decir nuestros hermanos presbiterianos. No son distintas administraciones del pacto de gracia. Progresivamente lo revelan, no lo son. Progresivamente lo revelan. Y lo hemos dicho, Jeremías 31 dice que Dios haría un nuevo pacto. ¿Está diciendo que lo otro era el nuevo pacto? No. Va a ser uno nuevo. Dice, no como el que hice con vuestros padres, dice el verso 32. Entonces está hablando de que el pacto es uno nuevo y no es como los otros pactos. Es nuevo. Aunque los otros apuntaban, no lo es. Y eso es importante entenderlo, porque ahí es donde separamos nuestros caminos con nuestros hermanos presbiterianos. Es por ahí donde, si no entendemos esto, uno bautiza al niño y otro no lo hace. ¿Entienden? ¿No? Solamente por nuestra mirada acerca del pacto nos puede llevar a distanciarnos en este tema. Por eso Génesis 3.15 es tan importante. Porque después de la caída, inmediatamente después de la caída, Dios, ¿qué es lo que hace? Una promesa, un juramento. Dios hizo una promesa de gracia, mencionando por primera vez
el Evangelio. Porque el Evangelio es nacimiento, pero también es su advenimiento. También, ¿cierto?, es su victoria sobre el pecado. Es precioso entender, y lo maravilloso que nos ha llevado a entender últimamente lo que es Génesis 3:15. Antes lo leíamos, solamente lo leíamos y no fijábamos nuestra mirada en la importancia que tiene para cada cristiano. ¿Qué hemos dicho que es el pacto? Es un juramento. Una promesa. Un juramento irrevocable, una promesa asegurada que Dios tiene para sus escogidos. Vamos al Salmo 110. Acompáñenme por favor al Salmo 110. Salmo 110. Versículo 4. Dice este texto muy conocido hablando acerca de esta promesa. Dice, juró. ¿Qué hizo Jehová? Juró Jehová. Es decir, el Dios del pacto juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando aquí? Según el libro de los Hebreos. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec? Jesucristo. Exactamente, Jesucristo. Y si vamos a Hebreos 7, nos va a explicar acerca de este juramento que Dios ha hecho, acerca de este pacto de gracia. Porque ya hemos entendido que hay una incapacidad en el hombre que no le permite ser salvo por sus propias obras. Es ahí donde nace la urgente necesidad de un pacto, la urgente necesidad de que Cristo, por medio de su obra y gracia, redima a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Dice Hebreos 7, 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que se le dijo, juró el Señor y no se arrepintió. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por eso los otros pactos no son distintas administraciones del nuevo pacto. Dice, este pacto es mejor, un nuevo pacto. Por eso es importante recalcar lo que la misma Escritura nos dice. Nótese que dice que por este juramento, ¿qué pasa con el mandamiento? Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Porque ¿qué es lo que hacen los mandamientos en nosotros? Nos condenan por nuestra incapacidad. Pero Cristo, al tener un sacerdocio eterno, está constantemente, y lo podemos decir, Él intercede por nosotros. Su sacrificio, una vez hecho y para siempre, es suficiente. Y su sacerdocio eterno es suficiente para mantenernos en esta relación y asegurarnos esta promesa. Por eso el juramento es tan importante. Porque la ley no nos puede perfeccionar. La ley es perfecta. La ley es perfecta. La ley de Dios no tiene error. Somos nosotros quienes tenemos el error. Pero la ley no tiene la capacidad tampoco de purificarnos. Pero sí nos da este juramento la introducción a una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por eso este mismo carta al Hebreo dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, sin mancha. Él verdaderamente era quien nos convenía, porque no hay otro. No hay otra manera. Solo a través del pacto es que usted y yo podemos hallar salvación. El capítulo 10, verso 12. Capítulo 10, verso 12 de este mismo libro de los Hebreos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, este juramento es tan importante. Uno lo lee en el libro de los Salmos. Juró Jehová y no se arrepentirá. Uno dice, ¿qué significa eso? Eso tiene una gran relevancia, está hablando del pacto, está apuntando al pacto. Por eso hemos notado que cada vez que se habla de Jehová, se está hablando del Dios del pacto. Yo soy Yahweh, Yahvé, como podría decir. Yo soy el Dios del pacto, Él es el Dios del pacto. Entonces el Dios del pacto juró y no se arrepiente. Tú eres sacerdote para siempre. Es decir, en Cristo está ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto asegura la salvación de los redimidos. Asegura esta bendita y preciosa salvación. El libro de Efesios capítulo 2, verso 12. Efesios 2, 12. Dice así la palabra de nuestro amado Dios. Efesios 2, 12 dice así. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Y ajeno a quién? A los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre. Por la sangre de Jesucristo. O de Jesús. Sí, por la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo tiene tal efectividad, ese juramento, ese pacto, esa eficacia que tiene. Asegura la salvación de los redimidos, aún de aquellos que estaban fuera del antiguo pacto. Porque este nuevo pacto, por eso es nuevo, por eso es tan importante, porque este nuevo pacto tiene esa capacidad que no tuvo el antiguo pacto, de acercar con una sola ofrenda a Cristo. Por eso es importante que usted y yo entendamos que estar o asistir a una iglesia católica donde se está sacrificando a Cristo constantemente por medio de una hostia y por medio de una sangre, se está de una manera diciendo que ahí está el verdadero cuerpo y la verdadera sangre. Cuando el cura, ¿cierto?, coloca la copa hacia arriba, coloca esa hostia hacia arriba, está cometiendo la blasfemia más grande, porque Cristo dice que se ofreció una sola vez y para siempre. Una sola vez para siempre. Entonces asistir a eso, ¿de qué? Nos haría blasfemos, porque estamos consintiendo a ese tipo de prácticas antibíblicas. Entonces, por eso el párrafo 2 de la confesión dice: además, habiéndose el hombre acarreado maldición de la ley por su caída, agradó el Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. Debemos entender que este nuevo pacto nos ha acercado por medio de la sangre de Cristo, nos ha hecho participantes para recibir esta herencia de vida eterna. Pero hay algo que nos dice, y continúa este párrafo 2, dice, no sé si escucha y me dice, ofrece gratuitamente a pecadores vida y salvación por Jesucristo. Dice, ¿a quién ofrece? A los pecadores. Si nosotros quisiésemos entender el párrafo 2, como que los escritores del párrafo 2, y escúcheme bien esto porque es importante entenderlo, si usted va a la confesión de Westminster, aquí hay una clara distinción entre las dos confesiones. Hay una clara distinción. Y dentro de esto, amados, debemos entender una cosa. Ellos
no quisieron dejar la definición de nuevo pacto como lo anterior que se dice en los siguientes párrafos. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que se ofrece gratuitamente a todos. No están queriendo decir que la definición del nuevo pacto es que en el nuevo pacto entran tanto los que no son de Dios como los que son de Dios. No está diciendo eso. Porque Dios nunca ha hecho un pacto con ese tipo de personas que no son de Él, no pertenecen a su pueblo. Nunca ha hecho un pacto. Los que pertenecen al pacto, ¿quiénes son? Los escogidos de Dios. Ellos son los que pertenecen al pacto. Ellos son los herederos de esta promesa eterna. Por eso, citando nuevamente a Sam Waldron, con respecto al capítulo 7 de la confesión, dice: esta no es la definición del pacto de gracia. Se refiere, escuche bien, al método por el que se establece la relación de pacto. Entonces, lo que está explicando aquí, en la siguiente parte del pacto, es que existe una relación de pacto. ¿Cómo se llega a esa relación de pacto? No es que esté diciendo esto significa el nuevo pacto, no. ¿Cómo se establece esa relación? Porque ¿cómo puede haber una relación entre esa distancia tan grande que hay entre Dios y el hombre y esa pecaminosidad tan grande que hay en el ser humano? ¿Cómo puede establecerse el pacto, esa relación de pacto en el nuevo pacto? Dice, proporciona la respuesta. Lo que estudiaremos del párrafo siguiente proporciona la respuesta de cómo Dios saca a los hombres de la ira y los lleva a la gracia. Eso es lo que quiere explicar la siguiente parte del párrafo 2. Es cómo Dios saca a los hombres de la ira y los lleva a la gracia. Porque ¿cómo puede ser eso posible? Si ellos están bajo la ira, estábamos bajo la ira de Dios. ¿Cómo Dios nos puede llevar? Obviamente ofreciendo gratuitamente, como dice la confesión, a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. Algunos podrían decir esto pareciera ser un intento arminiano de que todos entren en el nuevo pacto, ¿cierto? Porque ¿qué dice la doctrina arminiana, si lo podemos catalogar de esa manera? De que todos, el Señor está llamando a todos a la salvación y que todo el Cristo ha muerto por todos. ¿Está diciendo eso la confesión? La confesión está diciendo lo que la Escritura dice. El llamamiento es general, ¿cierto? En el Evangelio el llamamiento es general. Entonces, esto no es un intento de decir que Cristo murió por todo el mundo, no. Más bien debemos considerar que la confesión está apuntando a las Escrituras, las cuales parten por un llamamiento universal. Marcos capítulo 16, verso 16, ¿qué dice? Ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es decir, Cristo nos ha llamado a que el Evangelio debemos anunciarlo a todos. A todos debemos anunciar este nuevo pacto. A todos debemos anunciar esta buena noticia. A todos debemos anunciarla. Porque escrituralmente es lo que Dios pide. Pero ahí está el punto importante. Si Él proclama y hace que su nuevo pacto sea proclamado, ¿qué hace de las personas? Responsables. ¿Entienden? Ellos son responsables por despreciar este llamamiento general. Son responsables por despreciar este llamado de gracia. Pero esto en ninguna manera quiere decir que ellos pertenecen a este pacto de gracia. Ezequiel 18:23. Miren lo que dice Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23 dice así, mire cómo actúa la voluntad permisiva de Dios. Y dice así, Ezequiel 18:23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Hace esta pregunta: ¿acaso el Señor quiere la muerte del impío? ¿El Señor quiere que ellos verdaderamente se pierdan? ¿Eso es lo que quiere el Señor? Más específicamente, Ezequiel 33 lo vuelve a reiterar el Señor. Ezequiel 33:11 dice así: diles,
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y el llamado es: volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué fija lo que dice el Señor? Dice, Él no quiere la muerte del impío. ¿Qué es lo que quiere? Que se vuelva. Que se arrepienta. A eso se le llama voluntad permisiva. Entienda una cosa: existe la voluntad decretiva de Dios y existe la voluntad permisiva de Dios. La voluntad decretiva es: esto ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Eso es decreto. Eso es algo que Dios dice y se hace. Él dice que va a venir por segunda vez. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Eso va a ser. Pero la voluntad permisiva de Dios, Él, si bien dice con toda verdad que Él no quiere la muerte del impío, pero Él lo permite. ¿Entienden? Lo permite, pero no porque Él quiera la muerte del impío, sino porque el impío quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Para eso se le llama voluntad permisiva, porque el Señor tiene la capacidad de salvar a toda la humanidad. Sí la tiene. Pero no lo quiere de esa manera, por eso hace su voluntad permisiva. Él no quiere la muerte del impío, pero su justicia lo debe hacer porque ellos se están yendo en contra del mismo Dios. Por eso Él dice: yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que se arrepienta. Voluntad permisiva. ¿Se arrepiente todo el mundo? No. Porque Él permite que la gente siga su propio camino. Ahí estamos citando, ¿cierto?, tanto los decretos de Dios, estamos citando tanto lo que anteriormente hemos visto a través de los párrafos de la confesión. La segunda parte de este párrafo de la confesión dice así, miren: además, habiéndose el hombre acarreado maldición de la ley por su caída, agradó el Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. Pero miren lo que dice. ¿Qué es lo que requiere? Requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. ¿Cuál es la condición necesaria para estar en este pacto? La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. En el que pueden ser salvos. Dice, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna. ¿Se fija? Por un lado les dice que requiere ¿qué cosa? Fe. ¿Qué se les dice en el llamamiento general? Crean al Evangelio. Es decir, hay un requerimiento de fe para este pacto de gracia. Porque para el pacto debe existir fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, si bien se requiere fe, nos está diciendo los seres humanos tienen la capacidad por sí mismos de tener una fe que sirva a Dios genuinamente. Porque le dice, si bien requiere fe, les ha dado a los que han sido ordenados para salvación. ¿Qué le ha dado? Fe. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Por eso el nuevo pacto, ¿en qué consiste? Solamente en redención por medio de la sangre. No, sino también en un cambio de actitud, de corazón. ¿Se acuerdan de Ezequiel? Os daré un nuevo corazón. ¿Qué lo dice Jeremías? Les voy a dar también un nuevo corazón. Ahí está el punto. Aquellos que han sido preordenados, ¿se fijan cómo está ese equilibrio bíblico en la confesión de fe? El llamamiento general, pero a su vez está la elección de Dios. Vemos el equilibrio entre la voluntad permisiva y la voluntad decretiva de Dios. La voluntad permisiva es que se predique a todos. Y la voluntad decretiva es que sean salvos el mundo. ¿Es injusto Dios? De ninguna manera, porque Él tiene que pagar por ello, ¿me entiendes? Él no está diciendo yo los perdono a ustedes listo. Él cumple con la justicia de pagar. Y aún así, voluntariamente permite que se predique este evangelio a todos. Dice que han cerrado todas estas cosas en la fe. Entonces, al final la gente no cree, así es el estilo, ¿me entiendes?
tampoco es algo alejado, pero la gente desprecia las cosas de Dios, porque no quiere las cosas de Dios, no las quiere. Y usted ni yo podremos forzar a que la gente quiera las cosas de Dios, no se puede, no se puede. Así como querer intentar a un auto bencinero echarle petróleo y pensar que va a andar, ¿qué vamos a causar? ¿Qué vamos a causar? Destrucción, si lo vamos a destruir. Es lo mismo, si nosotros queremos de alguna manera producir vida en algo que está muerto solamente, lo vamos a echar a perder más. Ahí es donde nosotros debemos marcar también el equilibrio en nuestro evangelismo. Nuestro evangelismo es transmitir un mensaje que Dios nos ha dado de la manera más clara posible. No es convencer ni transformar a las personas por medio de ese mensaje. ¿Quién hace ese trabajo? Dios, en su voluntad decretiva. Y en su voluntad permisiva nosotros tenemos que predicar. Y hay una responsabilidad tanto para nosotros como para quien nos oye. Señor. Eso es lo que usted y yo debemos entender. Y me gusta mucho cómo marca ese equilibrio la confesión. Hay, ¿cierto? Esto es predicado a todos. Pero solo los que están ordenados para vida eterna se le ha dado la disposición y la capacidad para creer. Eso se le ha dado a cada uno de nosotros. Se nos ha dado ¿qué cosa? La disposición y la capacidad de creer. La segunda parte de este párrafo apunta a aquellos que por la gracia soberana de Dios son salvos. ¿Por qué no decimos solo por la gracia de Dios, sino porque decimos la gracia soberana? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre decir la gracia de Dios y la gracia soberana? Es que cuando hablamos de la gracia de Dios, esto estamos diciendo que Dios da algo. Pero cuando decimos la gracia soberana de Dios, estamos diciendo que Él elige a quien darla, porque Él es soberano, ¿me entiendes? Sí. Él gobierna, nadie le puede decir qué está haciendo. Él la administra como Él quiere, pero siempre será de la manera más justa. Y eso no puede quedar duda en cada uno de nosotros, no puede quedar ni una duda de esto. Por eso San Juan 6, 37 al 40, ¿qué nos dice ahí? En un texto muy conocido por nosotros. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no me quiere. También, San Juan 6:37, mire, vamos a San Juan 37, habla San Juan 6:37, dice así la palabra del Señor. Algo que debe ser de tanta importancia para nosotros. Dice, todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que es del Señor, ¿a dónde va a ir? A Él. Y si alguien viene a Él, Él lo va a echar. No lo va a echar fuera. El que le decía anteriormente era este mismo libro de San Juan, en el capítulo 6. Dice así, 65. San Juan 6:65 dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces entendamos eso. Ahí está aplicando ¿qué cosa? La voluntad decretiva de Dios. El Padre me ha dado a los que van a venir a mí, y ellos van a venir voluntariamente. Las ovejas de Dios van a oír su voz, ¿y qué van a hacer? Le van a seguir. Se fija, hay una respuesta. Y esa respuesta es provocada ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Por la tercera persona de la Trinidad que va actuando en el corazón del hombre. Filipenses 2:13, ¿qué dice? Que Dios ha puesto tanto el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Él es el que ha puesto ese querer en el hacer. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación, dice Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ocuparnos de la salvación. Trabajar para esta salvación. Pero sabiendo, siempre debemos saber esto, que Dios es quien nos ha puesto ese deseo en nosotros.
Es decir, lo mismo que estamos haciendo de la lectura de la Biblia. A usted le puede pasar a alguien del mundo que lo haga y no le va a importar. Pero nosotros, ¿por qué de alguna manera nos importa? ¿Por qué de alguna manera nosotros como que nos vemos forzados a hacerlo? ¿Por qué? Porque hay una necesidad del Espíritu, el cual mora en nosotros, el cual debemos constantemente alimentarlo, y a veces por mucho que nos cueste, somos llevados a la voluntad de Dios de una u otra manera. Somos llevados a esta voluntad de Dios. Porque ¿quién ha puesto el querer como el hacer? El Señor. Esto no quiere decir que Dios hace un pacto de gracia con toda la humanidad. Más bien es con sus escogidos. Y el llamamiento en general solamente hace responsable de castigo a los perdidos. El capítulo 3 de la Confesión Bautista dice sobre el decreto de Dios, afirma en el párrafo 3: a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación y para alabanza de la gloria de la justicia de Dios. La salvación viene únicamente por Jesucristo, no existiendo otro camino o otra esperanza de salvación. No hay otro camino, no hay otra esperanza de salvación. Esta salvación viene por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Citando Hechos 4:12, dicen que en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No hay otro. Por eso San Juan 14:2 les dice: yo soy el camino. 14:6, perdón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie. ¿Se fija la condición? Tiene una condición. Nadie. Hay un absoluto. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Cristo podemos hallar un libre acceso al cielo, a Dios, a este pacto de gracia. ¿Y en la antigüedad cómo era? ¿Quién le daba ese acceso al Cordero? ¿Quién le daba ese acceso? Génesis 3:15, la promesa. Era aquel que había de venir. Por eso es tan importante la primera promesa del Evangelio. La fe es indudablemente requerida para la salvación en este pacto de gracia. Es requerida de una manera muy grande. Si lo vemos en San Juan 3:16, ¿cierto? Un texto muy conocido por nosotros, dice: porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para, aquí está la condición, para que todo aquel que cree, en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Quiénes van a tener vida eterna? Los que no creen. Los que creen en quién? El Hijo de Dios. Por eso la luz ha venido y nos ha dado ¿qué cosa? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, ¿quién? Jesucristo. Este es el verdadero mundo de vida eterna. Porque solo por Él es salvación. No hay otro acceso al Padre sino por medio de Jesucristo. La fe es indudablemente necesaria, porque sin fe es imposible. Dios le prometió a sus escogidos, a través del pacto de gracia, darles la promesa del Espíritu Santo, para que tuviesen aquella capacidad que le pedían antes. Y eso se lo daría por medio de la fe. ¿Y quién le dijo? Es necesario. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Es necesario que tú nazcas de nuevo. ¿A quién estaba apuntando Cristo? A la promesa del nuevo pacto. Porque ¿quién iba a dar el nuevo pacto? Un nuevo corazón. Porque el que no tiene un nuevo corazón no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. Ni siquiera estamos hablando de entrar, ni siquiera puede verlo. ¿Fija? Si una persona no es cambiable, ni siquiera puede ver esto, no lo puede ver. No puede contemplar la hermosura del Evangelio. Porque esa es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, la cual cambia nuestros corazones y nos hace nuevas criaturas en Dios. Veamos lo que dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13. Hablamos que el pacto es una promesa firme, es un juramento firme de Dios, que nunca cambia.
Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos siempre dar gracias siempre a Dios. gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. De que Dios os haya escogido ¿desde cuándo? Desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Todo esto es un regalo que Dios nos ha dado y debemos dar gracias al Señor por eso. Cuando estemos reunidos en la comunión de los santos, debemos dar gracias a Dios por eso. Porque a veces no dimensionamos el milagro tan grande que es que Dios nos tenga reunidos y haya cambiado cada uno de nosotros. No lo dimensionamos muchas veces, que el Señor sigue transformando vida, aún en este año 2023, Él sigue transformando vida. Eso a veces no, como que estamos tan acostumbrados a eso que no lo entendemos en su profundidad. Lo que es pasar de muerte a vida. Lo que es pasar de esa imposibilidad de venir a Cristo. A veces esto hemos conversado con el mismo hermano Cristóbal, él podía contar su vida anteriormente y su necesidad de venir, pero no poder hacerlo. Él podía explicarlo que con lágrimas le rogaba al Señor y no podía hacerlo. ¿Me entiendes? ¿No? A veces no olvidamos de esas cosas. Que en un momento, estábamos en un momento que no teníamos esa capacidad y sufrimos no tener esa capacidad, no la teníamos. Pero el día que el nuevo nacimiento vino, fue algo que nunca, fue un llamado irresistible. Amén. Nunca vamos a volver atrás. Pase lo que pase, y va pasando los años, va pasando el tiempo, van viniendo dificultades, igual el Señor nos mantiene y no se cómo. Entonces, gente está buscando milagros, que el Señor le alargue el brazo, otros están buscando, no sé, que le sale de cualquier enfermedad, están buscando ese tipo de milagros y entienden que el milagro más grande del Evangelio es que Dios nos cambie, hermano. Amén. Por eso, ¿qué debemos hacer? Debemos dar siempre gracias a Dios por nosotros, amados. Gracias, Señor. De que Dios haya escogido desde cuando, desde el principio, a la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nótese la importancia de la promesa y el pacto. Porque la promesa es firme por medio de Dios, porque el pacto, lo que afirma la promesa es el pacto. Lo que afirma el pacto es el fundamento. Porque Dios lo juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Me imagino, sin haber tenido el entendimiento de hebreo, haber leído ese texto que tiene tanto contenido y no creo que haya sido tan fácil de entenderlo. Pero si entendiéramos qué significa que Él sea sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, eso quiere decir que nuestra salvación está segura. Así es, Señor. Está segura en Cristo, amado. Y pueden seguir pasando los años y nuestra salvación, ¿dónde va a estar? En Cristo. Eso es indudable. Por eso, ¿qué nos queda a nosotros? Ocúpense de vuestra salvación con temor y temor. Ocupémonos de nuestra salvación. Por eso este pacto de gracia establece una relación de pacto en el nuevo pacto, proporcionándonos el pasarnos de muerte a vida, de la ira a la gracia de Dios. Todo esto movido solamente por la voluntad y el amor de Dios. Porque la gran distancia entre Dios y el hombre es inmensa. Pero somos acercados por el camino llamado Jesús. Por eso no se canse de anunciar a Jesucristo y a este crucificado. Medite y profundice aún más acerca de la importancia del nuevo pacto para nosotros. La palabra pacto, creo que desde que empezamos a estudiar esto, la palabra pacto cada vez va resonando más en nosotros. Algo que esa palabra, cuando antes uno lo utilizaba, cuando antes uno estudiaba eso, estábamos dejando fuera la contundencia del Evangelio. Porque había una relación, tenían una relación con nosotros por medio de pacto. Lo único que nos
inconmovible e inmutable. Oremos al Señor y le vamos a rogar a mi hermano Cristóbal que pueda dirigirnos en una oración a los pueblos. Amén, Señor. Señor, te damos las gracias porque por medio de la enseñanza de esta tarde podemos entender su fidelidad y el amor, Señor, que usted nos ha mostrado. Y por medio de las Escrituras confirma que este juramento eterno que ha hecho en la eternidad entre la Trinidad nos da esa confianza y esa plena seguridad de que la salvación no se pierde. Y que nos lleve, Señor, a meditar en lo que dice la Escritura. Cuán glorioso es tu nombre, Señor. Cuánta misericordia y bondad nos has mostrado. Te pido que fortalezcas nuestra fe y nuestro deseo de ir a las Escrituras. Que fortalezcas también el deseo de acudir a la iglesia, a aprender todas estas cosas que por medio de tu siervo puedes transmitir a la congregación. Te ruego que pongas, Señor, entendimiento en cada uno de nuestras mentes para poder así entenderlo de tal manera que podamos predicarle a aquellos que no pueden entender esta doctrina. Te ruego así también por cada uno de aquellos que no han podido venir y no estar presentes. Tú conoces, Señor, cuáles son sus situaciones. Fortalécelos, Señor, que puedan también crecer espiritualmente por el medio que se nos ha otorgado de las redes sociales. Y aquellos que escuchan también por primera vez, sabemos que, como decía el predicador, sus ovejas oyen su voz, Señor, y van a seguir. Así te ruego que cuide el viaje, el regreso a casa de cada uno de aquellos que se reunieron en tu nombre en este día. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Amén, que te bendiga.